Comencé a estudiar el tema de las empresas recuperadas hacia el año 2002, porque en ese momento fue cuando habían adquirido visibilidad. Visibilidad porque verdaderamente era un fenómeno muy curioso, inesperado, un fenómeno emergente. Bueno, de hecho, la primera empresa recuperada que conocí, que fue la empresa INPA se recuperó en el año 98, o sea que hace ya 19 años había multitudes de personas allí. Había investigadores de todas las disciplinas, de Argentina, del extranjero, medios de comunicación de masas, había gente que iba recorriendo en una especie de turismo político las empresas recuperadas, entre otros grupos de los nuevos pobres que habitaban Argentina para esa época y que, bueno, que vinieron para quedarse, ¿no? Estos grupos. Eh, para situarnos un poco en la época, estoy hablando del 2002. Bueno, tendríamos que recordar la posición de Argentina como el mejor alumno de los organismos internacionales de crédito y bueno, y poder entender que esos nuevos sujetos sociales y esas nuevas prácticas fueron consecuencia de obedecer las directivas, ¿no? Las directivas de estos organismos rectores. Bueno, empiezo a estudiar el tema entonces por la novedad, porque me interesa especialmente, y también diría como con cierta vergüenza de entender, como entendí allí estando en INPA, que los trabajadores y las trabajadoras habían llegado a recuperar sus empresas, pero lo habían hecho solos. Esto es, sin apoyo de ninguna dirigencia, ni la política, ni la sindical, tampoco ningún apoyo del mundo académico y prácticamente sin un peso, solo por decisión y con enormes sacrificios. El sacrificio de hacerlo sin llevar un peso a la casa durante mucho tiempo, el sacrificio de tener un muy bajo salario. Digo, en este punto me parece que es interesante ver cómo todos llegamos después, ¿no? Todos llegamos cuando todo estaba hecho. Y desde ese punto de vista creo que también la vergüenza y la necesidad de reparar eso fue un motivador bastante importante como para dedicarme a estudiar las empresas recuperadas que siguen necesitando apoyo. Siguen necesitando apoyo porque, digo, porque no solo por el contexto anterior, que fue un contexto gravísimo, sino porque a lo largo de estos 19 años ningún gobierno realmente se ha ocupado de apoyar a las empresas recuperadas por sus trabajadores, ¿no? Bueno, de hecho, en el año 16, sí, en 1916, en el Piuba Más, hicimos un encuentro que se llamaba Primer Encuentro para la Recuperación del Trabajo. Bueno, la UBA, el Piuba Más, participó la Universidad de Lanús y el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas fue otro de los organizadores. Y ahí se planteó la necesidad bueno, de que hay ciertas políticas públicas que serían indispensables para el sector. Básicamente, estas políticas públicas tienen que ver con el financiamiento para estas organizaciones, la posibilidad del acceso al crédito, contar con un capital de trabajo, poder acceder a la reconversión tecnológica, porque muchas veces trabajan con máquinas que son muy antiguas,
Digo, y si bien las empresas siguen sobreviviendo y hacia adentro las relaciones son horizontales y cooperativas, hacia afuera hay competencia, ¿no? Bueno, por otro lado, otra ley tiene que ver con que exista un régimen especial de seguridad social para los trabajadores y las trabajadoras de empresas recuperadas y también una ley de expropiación definitiva para todas las empresas recuperadas porque carecen de un marco normativo, entonces quedan en un limbo jurídico. Son empresas de las que nadie duda que son legítimas, pero ese marco normativo tendría que permitir la sustentabilidad, hacerlas sustentables. Por otra parte, digo, esto desde mucho tiempo lo viene pidiendo el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas sin éxito. Y de hecho, en ese mismo encuentro había un investigador, en el encuentro que mencioné del año, sí, 16, había un investigador de derecho, Echaide, que él había trabajado en el 2003, justamente el vacío legal en el que se encontraban las empresas recuperadas y la necesidad de legislar en momentos como el que habíamos vivido de catástrofe social. Y se sorprendió, ahora ya no está estudiando él, hace años que no estudia el tema de las empresas recuperadas, se sorprendió que en el 2016 todavía se siguiera pidiendo lo mismo. En este punto, por eso digo, el Estado, a pesar de que le costaría muy poco, porque realmente le costaría muy poco, sin embargo, ha preferido siempre subsidiar a grandes monopolios, eh, no termina o no se define por apoyar a las empresas recuperadas, porque más allá de que hoy haya 460 empresas que ya se recuperaron, 22.000 puestos de trabajo recuperados, más allá de que algunas han creado nuevos puestos de trabajo, nada, solo con la decisión política de hacerlo, no con dinero. Digo, a pesar de todo eso, el Estado no apoya. Y no apoya justamente porque las empresas recuperadas es como que cuestionan los principales emblemas del sistema capitalista. Uno de ellos es la propiedad privada, otro es que los trabajadores pueden trabajar sin patrón, que no necesitan al patrón. Otro es que la cooperación supera la competencia y que en cooperación las personas son mejores, estando en cooperación. En definitiva, por eso digo, por un lado esa es la situación, por otro lado la situación actual de las empresas recuperadas, la coyuntura. O sea, nada ha sido muy diferente a lo largo del tiempo, pero la actual coyuntura es complicada porque bajo el consumo, por los tarifazos en los servicios, por la apertura de la importación, por la inflación, bueno, por las cuestiones que padecemos todos, y esto para las empresas recuperadas, sobre todo para las que no están tan instaladas en el circuito productivo, las que son más frágiles, es nuevamente una verdadera catástrofe. Bueno, ¿cuál será el futuro? Bueno, en principio los trabajadores están dispuestos a seguir recuperando empresas y desde el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas están siempre dispuestos para poner en juego no para sí mismos, ¿no?, sino para otros, la consigna que es ocupar, resistir, producir. Y sería bueno que esto lo comprendiera la sociedad para que los trabajadores no estuvieran tan solos y para que también la sociedad pueda organizarse de esta manera mucho más horizontal, ¿sí?, y de esta manera mucho más cooperativa.